Buenas noches, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, debido a la lluvia el viernes no pudo haber clases. Aquí en esta zona se fue la energía, se fue todo, se fue el cable, tormentón, bárbaro. No sé ustedes cómo la pasaron. Vi unas imágenes de San Pedro que eran tremendas. Bueno, vamos a seguir. No nos queda de otra. En la primera clase, que por cierto ya está subida ahí, dice clases Zoom grabadas. Hay un elemento en la plataforma principal de la clase donde voy a ir subiendo los enlaces de un día para otro, para que a través de ella puedan estudiar los que no estuvieron, los que les gusta repasar la lección, etcétera, por X o Y razón que usted tenga. Bueno, en esa primera clase analizamos el aspecto estrictamente gráfico de la interpretación de un límite, cuando el límite existe y cuando no existe, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a ver el análisis algebraico. El análisis algebraico. Bueno, ¿en qué consiste? Nos desentendemos por alguna razón del aspecto estrictamente gráfico y hacemos un análisis algebraico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el límite cuando x tiende a 2, ¿ya? De x más 3 por x menos 2 sobre x menos 2. Ustedes recordarán del álgebra cuando simplificábamos estas expresiones. ¿Qué pasaba con esta expresión? Una está en el numerador multiplicando y la otra está en el denominador. ¿Qué podíamos hacer con ellas? Cancelarlo. Se cancelan. Cancelarlo, va. Cancelarlo. Pero yo pude haber presentado, correcto, así es, así es. Así se los enseñó Giovanni Perdomo, el ingeniero Ayala y todos esos que enseñan métodos 1. Pero yo pude haber presentado esta expresión de la función de esta manera, que es equivalente. La forma se llama la forma extendida por ejemplo, del numerador. El desarrollo de este producto me da el cuadrado del primero. Restamos los dos términos simples. 3 menos 2 es 1. Más 1x. Y multiplicamos 3 por negativo 2. Negativo 6. Ya. Sobre x menos 2. Si este fuese el caso, no es tan simple ver que aquí yo tendría una expresión de esta forma, ¿ves? 0
sobre 0. ¿Por qué es 0 sobre 0? Porque yo tengo 2 menos 2 es 0. Y aquí abajo 2 menos 2 es 0. 0 por 3 es 0. 0 por 3 es 0 sobre 0. Entonces, esta es una expresión indeterminada, es un 0 sobre 0. Si nos tocara decir a simple vista qué pasa con este límite, pues estaríamos diciendo que posiblemente, no estamos diciendo que no exista, sino que posiblemente no existe. Cuando esto ocurre, estas formas indeterminadas ocurren, entonces estamos obligados a hacer el análisis algebraico. Esto genera, ¿verdad? Dos posibilidades. ¿Ya? Que el indeterminado, y vamos a llamar así, indeterminado. Inciso A, sea removido. Esto de removido es que se puede simplificar. Simplificando. Simplificando, determinamos. Sí, diga Juan Turcios. En el ejercicio que está presentando ahorita, no es 5 la respuesta. Porque el x más 3 sería 2 más 3 son 5. No, es 0. Aquí es 5. 2 más 3, 5. Por 0. Aquí hay un 0, ¿eh? 2 menos 2 es 0. 5 por 0 es 0. Y 2 menos 2 es 0. ¿Estamos? Hola. Juan. Hola. Hey, ¿me desconecté o no? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. No, que le estoy preguntando a Juan y no me contesta. No, es que se me había desconectado, perdón. Bueno. Sí, le escucho. Le decía que al sumar 2 más 3 da 5, pero aquí estamos multiplicando por 0. 2 menos 2 es 0. 0 por 5 es 0. Sobre 0, perdón. Porque 2 menos 2 es 0. Y el B es, decimos que es esencial. No hay forma de determinar L. No hay forma de determinar L. L. O en otras palabras aquí, L no existe. Bueno, entonces tenemos dos formas. Que este 0, 0, 0, 0 sobre 0 sea removible, entonces encontramos L. Si es removible, posiblemente encontremos L. Y si no, entonces decimos que esta forma es esencial. No hay forma de determinar L. Entonces, por lo tanto, el límite no existe. Bueno, eso es básicamente el análisis algebraico, pero tenemos que decidir por una, o sea, tenemos que hacer el análisis algebraico forzosamente. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace el análisis algebraico? Bueno, entonces recordamos aquellas famosas formas de factorización, ¿verdad? Y
reescribimos prácticamente el límite. X tiende a 2 y poníamos a los dos. Evidentemente aquí ya sabemos cuáles son. Va X más 3 y X menos 2. Escribimos la X. Bajamos el primer signo. Estamos suponiendo que no conocemos esto. Multiplicamos el primer signo por el segundo. Así era, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Escribimos la X en ambos, bajamos el primer signo, multiplicamos el primer signo por el segundo y buscamos dos divisores del 6 que al restarlos den 1. Dos divisores del 6 que al restarlos den 1 positivo. 3 y 2. Y entonces nos queda X menos 2. Y entonces, cuando les pregunté qué pasaba, qué les enseñaba Giovanni, Ayala o todos esos que enseñan esta clase, decían eliminar, es cierto, se elimina. Y entonces el nuevo límite, cuando X tiende a 2, es la de la función X más 3. Y aquí lo que tenemos que hacer, al igual que acá, que lo que hicimos fue evaluar, aquí volvemos a evaluar cuando ya eliminamos, ya removimos, es el primer caso. La indeterminada es removida, o sea, cuando se puede eliminar y simplificar, volvemos a evaluar 2 más 3 es igual a 5. Creo que a esto es lo que se refería Juan cuando decía que el límite era 5. Sí, es cierto. Si es a eso lo que te referías, es cierto, el límite es 5. Gráficamente, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, si ahora vemos el enfoque estrictamente gráfico, entonces vemos lo siguiente. Aquí está negativo X, X. Aquí está Y y el negativo Y. Bueno, mi punto de referencia es el 2, X igual a 2. Ese lo transfiero aquí, ¿ven? Y decíamos que en X igual a 2 hay una discontinuidad que es en 5. Aquí en 5. Cuando X es 0, Y es 3. Cuando X es 0, 0 más 3 es 3. Entonces, esa es una gráfica lineal que es creciente porque la pendiente es positiva y que cuando pasa por 2 tiene la discontinuidad ahí. Entonces, en el último análisis que hacíamos, decíamos que cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, el puntero aquí arriba, va de aquí, si la imagen de este es aquí, más cerca de él, la imagen es acá, entonces va creciendo, crece y se va acercando aquí a la imagen, que es 5. Si el análisis lo hacemos por la derecha, por acá, yo por ejemplo tengo este punto acá y la imagen de él está aquí, en este punto, y me voy acercando más, aquí tan cerca como sea posible, entonces a donde voy llegando es a las proximidades de ¿quién? Vengo de acá para acá, entonces ¿a dónde me voy acercando? En imágenes me voy acercando a 5. Entonces por eso decimos que L es 5 y que esto, el indeterminado fue removido, es el caso A, y es posible, una alta posibilidad de que encontremos L. ¿Cuáles van a ser nuestros argumentos? Van a ser estrictamente algebraicos, ¿verdad? Van a ser estrictamente algebraicos. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Hola. ¿Alguna pregunta?
¿Qué pasa si se cancela, licenciado? ¿Qué pasa si se cancela antes de buscar el? ¿Cómo de cancelar? ¿Hacer esto? Si cancelamos, correcto. Si nos saltamos a ese antes de la factorización. No, es que ahorita que estoy explicando, bueno, el primer paso siempre es evaluar. Siempre. Lo primero que vamos a hacer es evaluar porque usted dice, ¿y qué tal si voy a empezar a buscar los factores y tal vez no existen? Usted puede intentar simplificar y posiblemente los factores no existan. Entonces, lo primero que siempre vamos a hacer es evaluar para ver si existe esta forma indeterminada. Bueno, fíjese bien en el ejemplo B. Dice el límite. No siempre voy a estar haciendo el análisis gráfico. El análisis gráfico puede hacerlo, es saludable, pero casi siempre el problema viene en forma gráfica o en forma algebraica. Siempre así va a ser. Esto más, mañana vamos a analizar una gráfica que tenga más elementos, ¿verdad? Y que podamos ir identificando cuál va a ser el procedimiento para llegar a determinar los límites si existen. Cuando X tiende, por ejemplo, a -1 de X cuadrado menos 1 sobre X cuadrado más 4X más 3. Ya. Ok. Entonces, siempre lo primero que voy a hacer es evaluar. Entonces, lo primerito. -1 al cuadrado más 4 por -1 más 3. Y abajo, -1 al cuadrado menos 1. Siempre que estemos evaluando un negativo y tenga potencia, hay que ponerlo en paréntesis, porque lo que se eleva a la potencia es el número. Y si usted saca el signo de la operación, entonces ahí hay un error. Bueno, si evaluamos esto, ¿cuánto nos da? 1 positivo, porque negativo por negativo es positivo, menos 4 más 3 sobre 1 al cuadrado es 1 menos 1. Entonces, 1 más 4, más 3, perdón. 1 más 3 es 4 menos 4 es 0 sobre 0. Otra vez, tenemos una forma indeterminada. Hasta entonces, Eli, podemos comenzar a hacer la simplificación. Voy a recordarles aquí la forma de la diferencia de cuadrado. ¿Alguien se acuerda de ella? A al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Cómo se factorizaba esto? Ajá. Hola. ¿Cómo se factorizaba una diferencia de cuadrado? Primero al cuadrado. No. Sí, que me haya comprado la Diana mañana no compra. Ajá. ¿Cómo se factorizaba eso? A menos b por a más b. Esa es la forma de la factorización. Entonces, vamos a reescribir. Voy a hacer más pequeño este. Lo voy a mover para acá. Dice, voy a seguir acá. El límite cuando X tiende a -1 de, este es un trinomio,
dos paréntesis, primero pongo los paréntesis, pongo la X. El primer signo se escribe y el segundo signo es la multiplicación, positivo por positivo, positivo. De ahí buscamos dos divisores, dos números que dividen exactamente a 3 y que al sumarlos dan 4. ¿Cuáles son esos números? Dos números que dividen exactamente a 3 y que al sumarlos dan 4. 3 por 1. Correcto. 3 y 1. 3 por 1 es 3 y al sumarlos da 4. Sobre, aquí es como que tenga x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿quién es A? Esto es A y esto es B. Entonces lo que tengo es A cuadrado menos B al cuadrado, que es la forma que tengo aquí. Dice que es A menos B. A menos B. ¿Quién es A? X menos 1 por X más 1. Bueno, entonces miren, ¿qué pasa con el X más 1? Se cancela. Y entonces, ¿qué me queda? El límite cuando X tiende a negativo 1 de X más 3 sobre X menos 1. ¿Qué sigue ahora después de haber removido la discontinuidad? Volver a evaluar. Hay que volver a evaluar cada vez que se hace una simplificación algebraica, se vuelve a evaluar. Entonces decimos negativo 1 más 3 más, este es un más. Ya me compliqué todo ahí. Ok. Más 3 sobre negativo 1, negativo 1. Entonces L es igual. Negativo 1 más 3 es 2. Y negativo 1, negativo 1. La suma de dos negativos, ¿cuánto es? ¿Positivo o negativo? Positivo, licenciado. Negativo. Positivo, menos por menos. Negativo. A negativo porque es una suma, no una multiplicación. Negativo, ese que dijo positivo. Creo que tiene que revisar su aritmética. Es la suma de dos negativos. Estos no se están multiplicando, se están sumando. ¿Qué debe de ocurrir para que estos estén multiplicando? Pues que deben de estar entre paréntesis ambos. Pero ahí no, ahí están consecutivos. Entonces esto es una suma. La suma de dos negativos. Se suman los números y se copia el signo negativo. Correcto, negativo 2. Esas cosas tienen que corregirlas, chavos. Miren, da pena eso. No sé. Que a esta altura todavía tengan esos problemas de signos. No le estoy diciendo que con esto usted ande mal, pero sí, cada vez que aprendan algo, grábenselo en la mente. Entonces, L es negativo 1. Bueno, ven entonces la diferencia. Veamos un tercer ejemplo. Este era el B, ahora vamos al C. Creo que nos da tiempo de un tercer ejemplo. El límite cuando X tiende a 1/2, por ejemplo. De 2X menos 1 por 4X cuadrado más 3. Bueno, si lo primero que siempre vamos a hacer es sustituir. Entonces tenemos 4
por 1/2 al cuadrado más 3 sobre 2 por 1/2 menos 1. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 1/2. Que nos queda en la parte superior. 1/2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1 y 2 al cuadrado es 4. Entonces nos queda 1/4. El 4 se elimina con el 4. Y en el numerador nos queda 4 entre 4, 1 más 3. Y aquí nos queda el 2, se elimina con el 2 y nos queda 1 menos 1. Entonces, resulta que L es igual a 4 sobre 0. Si ustedes se fijan, la forma ya no es 0 sobre 0. Les dije que cuando daba 0 sobre 0 existe una alta, pero altísima posibilidad de que la discontinuidad sea removible, o sea que hayan factores que se puedan eliminar. Pero aquí no existe una suma de cuadrados en primer lugar. No existe una suma de cuadrados. Y aquí lo que abajo que tengo es una diferencia. Entonces, este límite, con toda la propiedad del mundo, decimos que no existe. ¿Verdad? No existe porque no hay forma de simplificarlo. No hay forma de simplificarlo. Así como está, este límite no existe. En algún momento, con un pequeño arreglo, posiblemente este límite va a existir. Se llaman límites al infinito. Pero tenemos que darle una dirección, ya sea por la izquierda o por la derecha. Eso va a ser posible. Luego lo vamos a ver. Pero así como que exactamente en el número 2, si el límite existe, en este caso por ser de esta forma, 4, la división por 0. Si usted le dice a su calculadora, ¿cuánto es 4 entre 0? Y le da un número, véndala o regálela porque no sirve. ¿Ya? Ahí le tiene que dar un mat error o un error, pero la división por 0 no es posible. En cambio aquí en la de 0 sobre 0, sí es posible que sea removible a través de procesos de simplificación. Hay una alta posibilidad, porque no siempre es posible. Si se va a remover y a la vez reescribir L. Pero en estas que son de esta forma, K sobre 0, decimos que el límite no existe. Bueno, Juan Turcios, dime. Liz, si el resultado da 0 al revés, si fuera 0 sobre 4 tampoco existe. No, sí existe, porque 0 es un número, Juan. 0 es un número. Si tenés una calculadora ahí en tu mano, decirle 0 entre 4, ¿cuánto te da? ¿Te da error? No, sale 0. Bueno, 0 es un número. L es 0. ¿Ya? L es 0. Lo que no es permitido es esto, que la división sea 0. La división por 0 en límites es un no existe. Un K entre 0 en límites no existe. ¿Está claro? Eso quiere decir que estaría sobre el eje X, ¿verdad? La operación que se está indicando. Sí, esto lo que quiere decir es que esta función tiene una asíntota vertical en X igual a 1/2. Y en las asíntotas verticales lo que pasa es que la tendencia puede ser por la izquierda hacia más infinito o hacia menos infinito, y por la derecha hacia más infinito o hacia menos infinito. Luego, cuando estemos en esos límites al infinito, vamos a ver hacia dónde va, si hacia lo positivo o hacia lo negativo del infinito. Bueno, voy a aprovechar para dejarles unos 2 ejercicios para que no se enfríen ahí. Les recuerdo que las clases van a ir quedando grabadas.
ya está la primera clase grabada ahí. Si no la logro grabar hoy en la noche, pues ya mañana en la mañana ahí va a estar. No, de mirar al licenciado, ¿dónde la podemos mirar nosotros? ¿Cómo la podemos ver? Sí, exactamente. No sé si tengo la clase abierta ahorita. Déjeme ver. Esta es la clase de la noche, pero mire, ¿ve? Lo van a ver de esta manera. ¿Ve? Se llama clases grabadas en Zoom. Ahí está, ahí se llama, ¿ve? Clases grabadas en Zoom. Dele un clic aquí en la plataforma y le va a aparecer un enlace como esto en azul. Al darle clic a ese enlace en azul, ahí va a aparecer, este es su servidor enseñándoles la clase. Muchas gracias, licenciado. Excelente. Bueno, ya me distrajeron de la tarea ustedes. Me salí, ahora voy a ir, ok, aquí. Bueno, me quedan 2 minutos, vamos a decir 1, límite cuando x tiende a 0, por ejemplo, de 3x cuadrado más 5x sobre x. 2, límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos x 2, 3. Suficiente, ¿va? Solo es para que practiquen esto. X, cuando x tiende a negativo 2 de x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado más 5x más 6. Y creo que todavía tengo 1 minuto y medio. Uno más. Límite. Estos son inventados de su profesor, ¿no? Estos no son copiados de ningún libro ni de nada. Me encanta inventar ejercicios. Esa es mi vida. El día que me toque copiarlos de un libro, mejor me retiro de las aulas. Digamos, de 1/2 de x cuadrado menos 1/4 sobre x menos 1/2. Bueno, feliz noche, pásenla bien. Nos vemos mañana, Dios mediante. Licenciado, solo una consulta. Dígame. Feliz noche, licenciado. Pásela bien igual. Sí, yo hasta hoy me conecto. Feliz Fíjense. noche. Ok, no hay problema. Ahí puede encontrar la clase anterior. No hay problema. Solamente la del jueves fue la última que hubo. Sí, la única última. que había. Así es, así es. Ok, listo. Bueno, pásenla bien. Yo también hasta hoy me conecto. Todos los días vamos a tener la clase. Todos los días. Solo si no hay conectividad, entonces, pero esta clase es de todos los días. Está bien, muchas gracias. Solo para practicar eso. Sí, solo para practicar. Solo para practicar nada.